¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene a un hombre que se encuentra al centro de un muy delicado debate e incluso diría al centro de un muy delicado movimiento. Se trata desde luego del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, un hombre con larga trayectoria en la política, particularmente en las lides parlamentarias y pues sea usted bienvenido, señor gobernador. Qué Muchas gusto, gracias, René. Me Javier. da muchísimo gusto estar aquí en Reforma. Muy bien, vamos a empezar por el final, si te parece. ¿Bastaría con que pusieran 700 millones de pesos en las arcas del gobierno de Chihuahua para que este conflicto terminara? Serían 900 si No, hablamos sí. de los compromisos Muy bien. firmados y comprometidos por la Secretaría de Hacienda como parte de la exigencia de la caravana. Hay otra exigencia que tiene que ver con el desahogo efectivo del proceso de extradición de César Duarte para que la solicitud sea de su detención en términos provisionales y para efectos de extradición con base en las 10 órdenes de aprehensión que Chihuahua ha formulado, que entregó a la PGR. Estos son los dos objetivos concretos. En cuanto eso se resuelva, nosotros nos regresamos a Chihuahua a seguir cumpliendo nuestros deberes y obligaciones cotidianas y ordinarias. Uno, te entreguen 900 millones de pesos que reclamas. Dos, se extradite al exgobernador César Duarte. ¿El desvío de fondos triangulados ya no forma parte de las demandas? Bueno, la triangulación es una investigación que sigue su curso en el estado de Chihuahua, en la Fiscalía General del Estado, y de lo que se trata precisamente es de que regresen las cosas como estaban y que cada cosa camine por su carril, que a nosotros no nos anden condicionando recursos públicos, recursos federales, sean ordinarios o extraordinarios, a cambio de conocer el alcance de nuestras investigaciones, ni a quién abarcan las investigaciones o qué estatus jurídico tienen los funcionarios de Hacienda Federal en estas. Lo que nosotros decimos es nunca se debieron haber mezclado ambos temas, es indebido hacerlo, así se los dijimos desde el primer día en que nos hicieron el planteamiento de condicionamiento de los recursos a cambio de conocer el alcance de la investigación. ¿Ese día cuándo fue? El 4 de enero a las 6 de la tarde en el despacho del secretario de Hacienda en Palacio Nacional, reunidos el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, el procurador fiscal, Max Diner, el subsecretario de Ingresos, Mechmacher, y el jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa. Precisamente un personaje al que yo conozco personalmente ahí. No lo conocía personalmente, conocía su firma, porque fue quien firmó el convenio de transferencia de recursos extraordinarios en febrero de 2016, que son recursos que llegaron a Chihuahua, que se depositaron y que luego inmediatamente salieron. A ver, es gravísimo lo que estás diciendo. Estás diciendo que la Secretaría de Hacienda es un palo o una zanahoria para los gobernadores y así entrega o no los recursos. Así es, lo que está en medio de todo esto es el uso político del presupuesto. Es cómo se ha venido utilizando por esta aristocracia hacendaria el presupuesto público y sobre todo el ramo 23, los fondos para el fortalecimiento financiero de las entidades, como una zanahoria y como un garrote. Te portas bien, te dan muchos recursos, te portas mal, no aplaudes, no estás de acuerdo, no secundas, no apoyas, no eres parte del coro, pues te reducen las asignaciones a su mínima expresión. Hay un estudio de México Evalúa que marca con toda claridad la disparidad del otorgamiento de recursos en el fortalecimiento financiero, en donde al Estado de México se le otorgan más de 5,000 millones de pesos y a Chihuahua 61 millones de pesos, el último lugar. Y para eso es también el movimiento, para llamar la atención de cómo esta aristocracia hacendaria le ha entrado, como bien dice Jesús Silva Herzog Márquez, a la politiquería, con el instrumento que es la chequera. ¿Cómo explicas el hecho de que ha habido también investigaciones sobre desvío de recursos en Veracruz, gobierno panista, en Quintana Roo, gobierno de coalición, pero ahí no se han quejado de esto, de que en razón de una indagatoria sobre si se desviaron recursos públicos al gobierno y más tarde al PRI, porque ahí no pasó nada? El tener investigaciones anticorrupción en un estado e incluso el detener a un exgobernador y tenerlo en prisión no necesariamente significa romper el pacto de impunidad. De hecho, nosotros rompimos el pacto de impunidad y no tenemos todavía al exgobernador.
porque se trata de trascender las investigaciones limitadas, investigaciones que tienen cierto alcance, que han sido encapsuladas en lo local o solo orientadas a creer que la desviación multimillonaria de recursos públicos en esas entidades solo sirvió para el enriquecimiento ilícito del exgobernador o de sus funcionarios públicos principales y no fueron utilizados para otros propósitos. Estás sugiriendo, Javier, que en estos casos que he mencionado, ¿se pactó el alcance de la investigación? Hasta ahora las investigaciones han estado encapsuladas en lo local. Es difícil creer que todo ese desvío de recursos públicos, permíteme plantearlo de esta manera, es ingenuo suponer que la operación que un alto dirigente del PRI nacional realizó en Chihuahua solo se realizó en nuestro estado y no se replicó en otras entidades federativas. La diferencia con Chihuahua es que nosotros fuimos a investigar no solamente el enriquecimiento ilícito en provecho personal del exgobernador y sus excolaboradores, fuimos a investigar redes de corrupción política, en donde también hemos demostrado, comprobado y acreditado ante los jueces, triangulación de recursos públicos para apoyar campañas electorales, no solo de Chihuahua, de otros estados y particularmente recursos directamente enviados al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahí es donde el caso Chihuahua encuentra un ambiente distinto en el gobierno federal. Si en aquellos estados no hubo esos casos y no se dieron ese tipo de desvíos, pues qué bueno. En Chihuahua sí, y es lo que molestó al presidente de la República y al secretario de Hacienda, que lo de Chihuahua haya trascendido en términos de niveles de responsabilidad. Todo cambió, René, cuando detuvimos a Alejandro Gutiérrez. A ver, antes de pasar a ese capítulo, ¿cómo explicas que tus colegas, la CONAGO, la fortaleza de la CONAGO, silencio absoluto? Ya la fortaleza de la CONAGO no existe. Es una entelequia, René. Eso que nació como un baluarte del federalismo, un contrapeso del presidencialismo para defender la soberanía y la dignidad de los estados, está liquidado. La acabó el ramo 23, porque la CONAGO se maneja también en función de recursos. En la medida en que colaboras, en que estás ahí, en que participas del coro, en que le aplaudes, en esa medida también te dan más recursos o te quitan. Ahí están los niveles de inversión federal por los estados, según la relación del gobernador con el presidente en turno. Según Deportes. ¿Mande? Según Deportes. Según Deportes, es efectivamente el principio de la zanahoria y el garrote. Este silencio de los gobernadores, incluidos los de mi propio partido, o lo que es peor, las salidas que algunos han tenido, no en apoyo mío, sino de Hacienda, abiertamente, ¿qué marca esto? La dimensión del problema, la magnitud de lo que está en medio. Que ningún gobernador mande un saludo al pueblo de Chihuahua, ya no digamos a su gobernador, por una batalla en donde se reclama justicia para Chihuahua, extradición de un exgobernador por cuestiones de corrupción política, y en donde reclamamos un contrato firmado, como los que todos los gobernadores han firmado y firman a finales de diciembre, y otra emisión extraordinaria en enero o febrero, que nadie diga nada. Este silencio habla brutalmente, porque hay silencios que dicen muchas más cosas que 1000 palabras. A propósito de silencios, el precandidato de la coalición de la cual tu partido forma parte y el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, no han dicho esta boca es mía. De hecho, bueno, Anaya ha tenido expresiones cuidadosas. Yo entiendo que no quiere contribuir a que se diga que este es un tema de campaña electoral o de reforzamiento de su campaña, como lo insinuó o lo dijo claramente Peña Nieto en una respuesta muy deshonesta e irresponsable del presidente cuando salió a contestar nuestra denuncia. De quien me extraña realmente es del propio Andrés, que no sea capaz de visualizar la magnitud de la denuncia que hemos hecho, pero sobre todo de la operación que tenemos de combate a la corrupción. Me parece que los actores de los más diversos sectores se están cuidando en este tema y se están cuidando mucho, porque el verdadero poder, René, no está en la Secretaría de Gobernación, no está en Los Pinos. El verdadero poder está en la Secretaría de Hacienda y su brazo armado es el ramo 23, por el que han pasado todo. Ramo 23, en una frase describe solo al auditorio y Grupo Reforma para que entienda la expresión. Pues son recursos adicionales
extraordinarios que se generan a lo largo del año y que la Secretaría de Hacienda distribuye con criterios discrecionales a las entidades federativas o a municipios. De ahí salen fondos para apoyar el cierre de los ejercicios fiscales de los gobernadores, que estamos enfrentando situaciones muy complicadas en las finanzas públicas. Yo recibí un estado en bancarrota y en condiciones de latrocinio. Eso lo sabemos. Me quedan 5 minutos, Javier. El presidente de la República dice que tu reclamo tiene tintes políticos. A mí me parece muy deshonesta esta respuesta de Peña Nieto, porque si alguien conoce todo el batallar que nosotros hemos tenido en el tema financiero y presupuestal, es él. Cada ocasión que he tenido oportunidad de verme con el presidente, le he explicado el déficit presupuestal, el endeudamiento público, pero también, si alguien sabe del saqueo, es él, porque yo, desde la primera ocasión en que me encontré con Peña en Los Pinos siendo gobernador electo, le expliqué el tema del saqueo a Chihuahua y quedó muy claro entre él y yo que aquí no habría punto alguno de negociación, que para mí este era y es el principal compromiso que yo hice con Chihuahua, llevar ante los tribunales a César Duarte y romper el pacto de impunidad. Nadie se puede dar por sorpresa. En mi discurso de toma de protesta dije que venía a romper el pacto de impunidad que atraviesa a los partidos, a poderes de la Unión, a niveles de gobierno y a sectores económicos y sociales. Este pacto, este sistema de complicidades y de tapaderas, en donde unos y otros, según el partido en turno, se tapan sus desvíos, sus latrocinios, y entonces todo queda igual y se llega solamente hasta las penúltimas consecuencias, pero nunca hasta las últimas consecuencias. Dice el precandidato del PRI, José Antonio Meade, que eres un torturador. Qué rápido enseñó el cobre José Antonio Meade. Quiero dar un dato que es muy importante. Se ha hablado, René, de que Emilio Gamboa, de que el licenciado Beltrones son amigos, impulsores de César Duarte. El amigo verdadero de César Duarte se llama José Antonio Meade. Es el único que va después de la elección a rescatar al exgobernador en la derrota. La expresión que más nos preocupa de Meade no es esta lamentable expresión de un gobernador, el primero en la historia de México que tortura, que es un acto de irresponsabilidad, diría yo de desesperación. Lo interesante de esta respuesta de Meade es de dónde los tendrá agarrados César Duarte, entre otros a él, que tenga que salir el precandidato presidencial que pretende dar una imagen de ciudadano incólume, lejos del mugrero, de la corrupción, y que tenga que salir a ser uno de los primeros en defenderlo. Pero no solo eso, hay una joya en la declaración. Dice, y en Chihuahua vamos por la revancha. Él se asume como el titular de la revancha. La pregunta que habría que hacerle es si se asume titular de la revancha a nombre de César Duarte o solo del PRI. Dice el coordinador de la campaña de José Antonio Meade y varios legisladores que en el fondo solo tiendes una cortina de humo para ocultar tu fracaso en materia de seguridad. Se muerden la lengua porque el año pasado el país registró uno de los años más violentos de mayor incidencia delictiva en el país de los últimos años. Si ese enfoque fuera cierto, la responsabilidad nacional estaría centralizada en Peña Nieto y en los estados, en los gobernadores. Es hasta cierto punto también un acto de cinismo. Cuando el presidente de la República era del PAN, era la responsabilidad del presidente de la República de su guerra. Ahora que el presidente es del PRI, es responsabilidad de los gobernadores. En realidad nosotros hemos reconocido nuestra corresponsabilidad en el tema de la inseguridad y la violencia y lo estamos combatiendo, pero somos nosotros los que colaboramos con el gobierno federal. La incidencia delictiva en Chihuahua, que se centra en homicidios dolosos, porque otros delitos de alto impacto los hemos podido contener y mandar a últimos lugares, la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos con violencia. Lo que son homicidios dolosos están asociados, el 75% de ellos, a la delincuencia organizada, a la posesión de armas, al trasiego de drogas. Somos nosotros los que colaboramos con el gobierno federal. Y lo estamos haciendo con las capacidades que nos dejaron y fortaleciendo esas capacidades en un estado de bancarrota. Y estamos teniendo resultados. No necesitamos... ¿No se te ha ido el estado de las manos? Bueno, estamos enfrentando, por supuesto que no, estamos enfrentando el problema y reconociendo en él un cúmulo de años
de muchas cosas, entre otras de ocultamientos, de maquillaje, alteración de cifras y por supuesto de un desmantelamiento de capacidades en términos de investigación. Y estamos restableciendo esas capacidades. Supongo que ya te buscó, si no el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, sí el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Sí me buscó, hemos platicado un par de ocasiones por teléfono, por la red. Yo le he planteado con toda claridad mi preocupación. Le he dicho a Alfonso, es una persona que yo conozco, tengo una buena relación con él. Tenemos pues una interlocución desde hace tiempo y es un actor en el que yo confío para un diálogo serio. Le he dicho que nosotros no empezamos este pleito, esta confrontación, ni la queríamos, no la buscamos, pero la ensoberbecida aristocracia de Hacienda ha decidido, parece, pasar por todo tipo de operación o de intento de conciliación o de acuerdo. Le he planteado al secretario de Gobernación que hago uso de derechos políticos y que llamo la atención del país a través de una caravana porque es la única alternativa que me han dejado, sobre todo en un ambiente de creciente control mediático, con la honrosa, orgullosa y celebrada excepción que significa Reforma en el conjunto de los medios impresos de este país. Sin embargo, hemos quedado de hablar y yo le comuniqué que estaría lunes y martes en la Ciudad de México. Él me dijo, yo voy a buscar, pues tratar de generar las condiciones para que nuestro encuentro sea productivo y le daré hora y fecha, hora y lugar. Esto no aconteció. Bueno, yo me tengo que regresar a Chihuahua y ahora hasta que haya una nueva cita y que esté yo también en posibilidades de poder estar acá. Muy brevemente, porque estoy ya más allá del tiempo previsto. Pedías la extradición, se te concedió. Se atrajo el caso por la FEPADE, no te da satisfacción. No, es que la FEPADE no puede atraer el caso. La FEPADE debe abrir su propia investigación. No puede ejercer una facultad de atracción frente a un proceso judicial. A ver, la desviación de 250 millones de pesos en el estado de Chihuahua se investiga como peculado agravado en contra del patrimonio del estado, pero es un proceso judicializado. Ya hay vinculados a proceso, de hecho ya hay sentencias condenatorias en este caso. El caso de Alejandro Gutiérrez es otro más de los vinculados a proceso con una medida cautelar de prisión preventiva de 1 año. La FEPADE no puede traerse ese proceso para acá, en modo alguno. Atropellaría la ley, sería un escándalo. Te quieren dejar fuera, estás diciendo. ¿Mande? Te quieren dejar fuera. A ver, si la pretensión es atraer, por supuesto que nos genera una inquietud y una preocupación enorme, pero creo que no es la facultad de atracción lo que realmente quieren hacer. Ya se han venido un poco aclarando las cosas. Ellos van a abrir su propia carpeta de investigación y eso es lo correcto. De hecho, nosotros pedíamos eso, porque la investigación de los delitos electorales tiene que ver con una competencia exclusiva que es de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales. Hay otros delitos también, en este mismo caso, que tiene que ver con lavado de dinero. Incluso toca las puertas del INE. Este caso está tocándole todos los días la puerta a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. ¿Dónde están esos 250 millones de pesos en el reporte de ingresos del PRI? Entonces, lo que hizo la FEPADE está bien, que abra su carpeta de investigación, pero no va a poder atraer el caso de Chihuahua. Ese está en el fuero local, ni por acumulación de procesos, ni por competencia, ni por territorio, y menos por la facultad de atracción, porque ya es un proceso judicial, lo podrían hacer. Al menos que el régimen en caída quiera seguir haciendo peores cosas, porque un régimen en caída cada día es capaz de hacer peores cosas. Estamos a 12 días de que llegue la marcha a la Ciudad de México. Si llega, ¿estás hablando de una ruptura en el régimen político mexicano? Estamos hablando de un movimiento que trascenderá el proceso electoral, que llamará a la conciencia de todos los mexicanos a sumarse a una exigencia de justicia y de respeto a una entidad soberana como es Chihuahua. Resúmeme muy claramente, ¿qué condiciones te permitirían sentarte a la mesa y arreglar el problema? Si el proceso de extradición de César Duarte se solicita con base en las 10 órdenes de aprehensión y en este proceso se solicita la detención inmediata del exgobernador del estado
para fines de extradición y además nos depositan los recursos que están pactados, se acabó el problema. Porque no había otra intención, ni hay otra intención. Ellos empezaron esto y ellos lo deben determinar. Muy bien. Yo te agradezco mucho la disposición, gobernador Javier Corral, pero desde luego también le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el estar aquí en Entredichos. Muchísimas gracias.